Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Bueno, acá estamos con el compañero Esteves, Aníbal Esteves, poeta, delincuente menor, Delincuente juvenil delincuente y juvenil, al mismo tiempo místico. místico, le gusta hacer, ya no hace maldad en la ciudad, sino que hace maldad literaria, ¿cierto? Claro, No, tú me solamente dijiste me por puedo ahí. autodefinir como un... Piensa, Aníbal, piensa. Así, pues, Aníbal Esteves Zamorano, ¿cómo has estado? Bien, compadre, tanto tiempo. Harto Aquí, tiempo juntos. con todo el calor agobiando mi cuerpo y Sí, espíritu, sí, actualizando también mi extremo. relación con el centro terapéutico que voy. Un saludo para la gente de Corfape que me está viendo y también a todos los amigos cercanos que nos escuchan en este podcast. Podcast. Así pues, Aníbal Esteves. Oye, Aníbal Esteves, hace un par de días se murió David Lynch, que Sí. yo me suena el nombre, pero no tengo claro qué hizo. Don Aníbal Esteves, ¿qué hizo David Lynch? Bueno, la verdad que respecto a David Lynch tampoco tengo un conocimiento tan acabado, solamente te voy a tirar algunos puntos de lo que sé sobre David Lynch. Se trata de uno de los mejores cineastas que ha dado el cine contemporáneo y, Ya, por qué no decirlo, de todos los tiempos. Un ya, director de cine maravilloso. Yo creo que Lynch podría ser definido como un post-surrealista, es decir, de la corriente sanguínea de un Buñuel, de la corriente ya, sanguínea de directores más como experimentales. ya. Eh, David Lynch era alemán, creo, ¿no? ¿O era americano? no sé si americano o anglosajón. Ya. Y él Anglosajones están remitidos los ingleses es un director, por ahí, ¿no? Eso significa anglosajón, claro, que viene como de Inglaterra. eh, Escocia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Irlanda, Escocia, todo Irlanda. eso. Debe ser lindo Lynch, Irlanda, ¿eh? Lynch sí, es precioso, bueno, imagínate, Ah, jóvenes los madres, castillos, la weón, los jovencita prados con los verdes. caballos dorados. Lynch es un director de renombre. Yo vi, compadre, mi primer acercamiento con Lynch fue hace aproximadamente casi 20 años atrás con una película que me marcó realmente, Carretera Perdida. Ya, la verdad es que no la Que es vi. como una especie de viaje iniciático con la música inolvidable de David Bowie. Ah, Es mira, una David película muy Bowie. interesante, no me acuerdo mucho, pero eh, la película comienza como una fiesta enrarecida, un compadre que avanza constantemente por carreteras oscuras, es una película muy onírica, muy fragmentaria. Hay un episodio notable donde aparece como una casa monumental que se quema y al mismo tiempo se rehace. Ya, Juega mucho con los recuerdos, con el mundo onírico, como te decía, con la música inolvidable de David Bowie. Y me parece que una claro. gran película, de las mejores de Lynch, yo no lo sé. La otra que vi, compadre, que me marcó, que una de las últimas de Lynch, una que es considerada por muchos como probablemente la mejor película que ha dado el siglo XX. Ya, Mulholland Drive. Eh, ya. una película ambientada en el parentesco de dos mujeres, una morena y otra rubia, y que hay como una compenetración entre ambas mujeres a un nivel casi de simbiosis, es Mm, decir, su mundo psíquico se interactúan de una manera plena hasta llegar como a una suerte de fusión entre ambas mujeres, podríamos mm, decir. Está llena de elementos bizarros, angustiosos, mm, psíquicamente al borde de la locura. mm. La escena final de la película, y perdón si la estoy spoileando, pero no creo de que un spoiler pueda acabar con la película, porque es una película De mucho peso. de muchas capas de lectura y muy fragmentaria, por lo tanto
realmente no sería un spoiler, solamente sería apuntalar ciertas escenas que me parecieron representativas y que de alguna forma dejó una huella espiritual. Yo me estaba acordando de Costurica. El No gran tiene Costa Rica. nada que ver Lynch con Costurica, Yo creo que no he visto ¿no? muy poco de él, pero tengo entendido que Costa Rica tiene un cine más histórico. Ya, El de Lee sería más un cine del inconsciente, podríamos decir. ya. La escena final de Mulholland Drive es increíblemente angustiosa. Mm, Aparecen como unos viejos del tamaño de Pulgarcito, Ya, compadre, persiguiendo a la mujer rubia, me parece. ya. Y Algo con así eso, como los 7 enanitos persiguiendo nunca a tanto. Blancanieves. Sí, pero me parece que estos viejitos eran microscópicos, porque o sea, Ya, eran como del porte de Pulgarcito. ya, Una perfecto, buena perfecto. regresía. Así. Y Ahora, la yo no producción podría de... decir algo. No tengo una opinión tan acabada con Leis porque todavía me falta mucho por sumergirme en la obra de él. Ya. Pero igual un cine este que yo recomiendo, si te gusta el inconsciente, si te gusta el mundo de oníricos desatados, si te gustan las imágenes simbólicas que rompe con una estructura convencional, Leis es tu director. Si no, abandónalo. Me parece. Hay que entrarle con ganas a Lynch. Hay que entrarle con ganas. Ya, No es cineasta para todo el mundo tampoco. claro. Hay cosas que definitivamente no son para todo el mundo, ¿ah? Por Claro, ejemplo, la hay poesía también. Tú también. conversabas el otro día que no era para todo el mundo. Y yo te contaba que o si leí poco o leí mucho, se te desdibujaba. Pero bueno, oye, Aníbal Esteves, y de libros, ¿qué podríamos hablar de libros? ¿Qué autores podríamos hablar? Pues, tú me conversabas de Dostoyevsky. Bueno, aprovechando el auge que tiene Tolkien ahora con estas películas, al público que lo está viendo, estoy presentando una película que se llama La Guerra de los Rohirrim, Ya, que salió hace poco, que es un fenómeno en el sentido de que más que la calidad de la película en sí, es un fenómeno cinéfilo y estético, porque yo tengo entendido que es que primera vez que en el universo de Tolkien ya, aparece un director japonés de anime, ya, que es Kenji Kamiyama, ya, uno de los mejores directores que ha dado la animación japonesa ahora último en forma contemporánea, claro. dirigiendo Oye, una versión Tolkien, el animada del universo de del Tolkien, Señor La de los Guerra de los Rohirrim. Anillos, del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, Tolkien, sí. exacto. Como te decía, está esa película ambientada antes que En El el Señor de los medievo, Anillos, claro. La Guerra de los Rohirrim, La Primera Edad del Sol. Qué bueno, No tengo los qué antecedentes tan bueno. fuertes. Y tengo entendido que desafortunadamente no le fue muy bien a nivel de producción Ya, universal. ¿a ti No te gusta recaudó. esa No literatura, recaudó. Aníbal? Sí, sí me gusta harto. Ya, perfecto. Sí. Uno de tus favoritos es El A- Señor de los Anillos, ¿no? sí, Tolkien. Aprovecho de recomendar otro autor maravilloso, más contemporáneo que Tolkien, pero de la misma estela de la fantasía épica de Tolkien. Un autor muy poco conocido que recién se está viendo ahora en Occidente, que se llama Tad Williams. Ya, Autor ya, de una obra monumental, Memory, Sorrow and Thorn, ya, Memoria, Dolor y Espina, que los ya, españoles tradujeron desafortunadamente como Añoranzas y Pesares, ya. traicionando el título original. Yo estoy leyendo ahora, en la misma temática más o menos de Edad Media y todo eso, ¿Ya? estoy leyendo a Ken Follett, Ah, Los que Pilares de la Los Tierra. Pilares de la Tierra, que empieza con un ahorcamiento, y esa weá me produjo, puta esta weá, 1000 páginas, weón. Empezó guateando, weón, pero fui perseverante y estoy enganchado con el libro. Maravilloso. Follett, me interesa saber de la Edad Media. Me imagino que en ese libro puedo encontrar referente a la Edad Media. ¿Quién Follett? Sí, me parece, ¿no? Sí, por Sí. supuesto, de las iglesias medievales. Mm, Acuérdate que la Edad Media fue el auge de las catedrales góticas también, claro, claro, que en un ejercicio de verticalismo, porque estas claro, catedrales eran inmensas para arriba, claro. estas catedrales simbólicamente representan la búsqueda de Dios a nivel de Claro, una verticalización, claro. en el sentido que su arquitectura es verticalizada y puntiaguda y muy alta. Mm, Son catedrales como monumentales, como la catedral claro, claro. de Notre Dame. Al personaje, a Tom,
le encanta la idea de ir a construir catedrales y viaja para allá, viaja para acá. Y hasta el momento voy ahí, no sé si va a construir una Es un catedral, espacio muy ojalá que... bonito porque recuerda que dentro de las catedrales también hay todo un universo simbólico que se registra ahí, po. Claro, claro, El tema de los vitrales, claro, porque esas catedrales de las medievales representaban en los vitrales a toda la sociedad medieval. ya, Y eran sociedades estandarizadas y jerarquizadas. ya, Así, sí, los grandes feudos, los claro, plebeyos. claro, Ahora volviendo para retomar el hilo de este autor que te estaba diciendo yo, Tad Williams, muy poco conocido, porque la gente conoce autores como Brandon Sanderson o el mismo George Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego, que sería el sucesor espiritual de Tolkien. Pero recomiendo a Tad Williams encarecidamente porque es un autor que, a mi modo de ver, aventaja inclusive a Martin, autor de Canción ya, de Hielo y Fuego, por la profundidad psicológica de los personajes. Es una obra monumental que de más de miles de páginas. Su último volumen, que se llama La Torre del Ángel Verde, rompió el récord, estableció un récord Guinness en el sentido de que está considerada como una de las novelas más largas jamás ya. escritas, Oye, independiente de cualquier género claro, que se precie. mira, podemos retomar la literatura que nos apasiona a los dos. Y yo quería dar a conocer una idea que se me ocurrió, que te la conté a ti, Aníbal, de la Constitución. Ujú. ¿Cuál es mi idea de la Constitución? Que seguramente podríamos tener varios intentos de Constitución hasta llegar a la de más consenso. Yo estoy esperanzado con eso. La próxima a lo mejor no funciona, la que viene tampoco, pero dentro de un espacio, de una cantidad de constituciones ensayables, vamos a tener una que le atine a todo. Mm. Y una de las cosas que yo creo que las propiedades que yo propongo de la Constitución es que se estudie en los colegios, en los liceos y en las universidades, pero también se puede integrar a niños de como de 5 años para adelante, que es cuando la gente como empieza a pegarse a la cacha de qué se trata el mundo. ¿Cómo le gustaría una constitución? Que las profesoras le dijeran a los alumnos eh, cómo sería la constitución ideal, y empezáramos como a Armar de a poco. armar como un Lego, de a poco, ¿Cómo se te con ocurre de piezas. una constitución ideal? Una constitución ideal sería que los... Buena pregunta, Daniel, te agradezco. Una constitución ideal sería que los recursos naturales fueran de nosotros, de los chilenos. Porque personas ¿cómo es que se llama? Que recauden millones y millones de pesos. Tengo entendido, por ejemplo, que este caballero el litio recauda más de 1.300 millones de pesos diarios para su uso. Y la verdad las cosas es que eso me pasa con la Constitución. Con la Constitución podríamos cambiar esto de los recursos naturales, que sean del Estado, que no sean de manos privadas, que sacan 80% y devuelven 20%, o aunque saquen 50-50 sigue siendo chueco, porque nosotros podríamos acceder a vender por nosotros mismos el cobre y el litio y la forestal y las pesqueras. Y tenemos que ver que empezar como los ganaderos, a empezar a dirigir el ganado o las reses o la oveja hacia una fuente buena que vendría siendo una constitución justa, una constitución, ¿cómo es que se llama? Mucha más democrática. Más democrática, justamente, más democrática. Que empiecen los cabros chicos a ver cómo les gustaría la patria, weón, y eso extendible para todo. Mm. Dostoyevsky,
¿Te tinca hablar de Dostoyevsky? Dostoyevsky, wow. Puta, todavía tengo pendiente terminarme Los Hermanos Karamazov. Voy a la mitad todavía Ya. hace tiempo. Bueno. Dostoyevsky son palabras mayores porque con él llegamos, digamos que es como el cimiento de la modernidad de la novela. O sea, Ya. miento, ya estaba el Quijote como el cimiento de la modernidad, pero Dostoyevsky agudizó notablemente lo que significa el auge de la novela postmoderna, es decir, la capacidad de Dostoyevsky de profundizar en el alma humana es realmente abismal. Claro. Sabes que en el justamente en los Recomiendo Crimen y Castigo para empezar. No, sí, es fenómeno. Yo me topé y empecé a analizar, me topé con una vecina que tiene muchas características de la viejita esta que era Me parece prestamista, que era Crimen y usurera. Castigo, ya. Crimen y Castigo. Y empecé a darle sentido, puta, si hay viejas así, bueno, claro, que bueno haber huevones asadas también, pues. ¿Tú eres matable a la viejita? No, ni cagando, Ay. pero caché el porqué de repente del asunto. Y te hablaba de los hermanos Karamazov. Yo estaba participando de un club literario en el Plaza Vespucio, la Biblioteca Vida. Y justamente entré cuando estaba leyendo los hermanos Karamazov. Y tenía una duda, pero existencial, porque hay un personaje, Alyosha. no, el que tenía epilepsia, que era hijo de... Iván. No me acuerdo bien, no tenía otro nombre. Dimitri. Dimitri parece. Y él plantea una... De repente hacía apito, no me recuerdo apito de qué, pero plantea lo siguiente. O nosotros creamos a Dios, o Dios nos ha creado a nosotros. No sé si te has topado con esa pregunta que formula el personaje. Nietzsche decía en uno de sus aforismos brillantes, algo así como, ¿será Dios una equivocación del hombre o el hombre una equivocación de Dios? Qué buena para reflexionarla, ¿eh? No, ¿Cómo la reflexionáis tú? Yo la reflexiono de repente con un cohete, pero la cada uno reflexión lo hace limita, como puede. se limita, tiene poco avance, porque no sirve eso. Hay que estar lúcido para razonar. Yo creo que inevitablemente cuando nos enfrentamos a uno de los temas principales del enigma de la condición humana, como el tema de Dios, es un tema absolutamente inagotable, porque también en relación con Dios existen construcciones culturales Ya. de búsqueda de trascendencia. Mm. Es decir, no hay ninguna verdad desnuda de lo que es Dios. Ya. Solamente estamos ciegos tanteando la oscuridad, esperando que Ya. una luz ilumine nuestros caminos oscuros. Mm. Es decir, no hay ninguna certeza tampoco que el mundo descrito por las religiones, no hablemos de religiones ya orientales, sino desde la occidentalización. Me refiero al cristianismo. Centrémonos, por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo, incluyendo el católico, incluyendo el cristianismo protestante. Evidentemente, ahí uno puede acercarse a Dios desde un punto de vista mucho más vivencial, pero no porque uno tenga un éxtasis místico o no porque uno esté dentro de un esquema religioso determinado, Ya. necesariamente eso implica de que un mundo espiritual después de la muerte responde a esas coordenadas. Ya. Es decir, creo que existe de una forma absolutamente plausible de que podría existir también una realidad espiritual que no tiene por qué conjugarse con nuestra forma de creer. Es decir, que expresiones como la Santísima Trinidad o la jerarquización de los ángeles, que ha estado presente en la dimensión católica ortodoxa protestante desde hace más de 2000 años, compadre, con toda una playa de santos y todo. Eso no quiere decir que necesariamente ese mundo espiritual esté de acuerdo con nuestra sintonía Claro. de credibilidad. Es perfectamente concebible
que pueda existir un mundo trascendente que no corresponda a estas aproximaciones culturales. Claro, claro, claro. No sé si se entiende, lo estoy diciendo de una forma muy complicada. Estaba pensando mientras tanto en algo relacionado también con la Biblia. La Biblia, bueno, el otro día conversábamos que habían cosas que no se explican, porque están en la Biblia y no tienen lógica. Claro. Y claro. Claro, también hay Y como filosofía. una literalidad que hay que interpretar simbólicamente. Filosofía. Estáis saltando mucho, weón. Estáis saltando mucho. Pero es que tenemos pocos minutos. Sí, estamos No, pero es que después volvemos a hacer un sé. sofrito, weón, de la misma Estamos cosa. rellenando, pero un rellenamiento intelectual. Claro. Te preguntaba ¿Filosofía? por filosofía, claro. Bueno, ahora yo estoy profundizando en el filósofo alemán Hegel, Ya. con una obra capital llamada La fenomenología del espíritu, Ya. una de las obras conceptuales más difíciles que ha dado el pensamiento occidental, por lo menos. Es algo muy interesante porque el libro plantea, para decirlo en términos no tan enredados que se pueda entender, Claro. es como un desarrollo inmanente histórico. Lo que quiere decir es que podríamos decir de que existe como una comunidad de seres humanos que engloba toda la humanidad, Ya. que Capitán. se condensa en una especie como de marcha histórica, una marcha de la razón, que avanza, como lo hablamos afuera, a través de un sistema dialéctico de desarrollo, tesis, Claro. antítesis, síntesis. Es decir, cómo la humanidad va progresando históricamente y va quemando, ¿Y cuáles son va quemando etapas históricas hasta que llega el momento en que la humanidad se condense en un estado absoluto de realización para toda la humanidad al final en de términos cuentas, antropológicos, al sociológicos, final de filosóficos, cuentas, políticos. los filósofos, ¿qué hacen los filósofos? Pura wea. No. ¿Qué hacen los filósofos? Bueno, eso es una pregunta. Es posible de que, de cierto punto de vista, uno podría pensar que la historia de la filosofía es como un juego de PlayStation. Los filósofos Es como tienen- si fuera un juego los de filósofos tienen- PlayStation tienen mental. repercusiones. ¿Te hace sentido que sea una especie de juego de un PlayStation mental, el mundo de la filosofía? Ya. Como si fuera un PlayStation conceptual. Ya. Los filósofos de repente como que tiran pautas para normas sociales, ¿cierto? Sí. Depende del Oye, filósofo, y depende de dicen la corriente filosófica. Que el dictador alemán tenía como dentro de su referente A Nietzsche. a Nietzsche. Hitler, Claro. El dictador alemán, que era austriaco. estaba hablando De Nietzsche, de Hitler o otro dictador. Hitler, claro. Eh, Él tenía como referente a Nietzsche, creo, ¿no? ¿O fíjate, es un mito? fíjate que ese tópico lo explora un filósofo chileno que se llama Eduardo Carrasco Pirart, Ya. que no sé, que Hitler planteó la idea del Übermensch, del superhombre. El superhombre. ¿En qué consistía el superhombre, estimado? Se dice que Hitler malinterpretó absolutamente el concepto del superhombre. Ya. Es decir, que él vio en su Pero esquema un superhombre, del ¿qué- nazismo qué- una sociedad de lo que- superhombres. Lo que dijo Pero Nietzsche. Nietzsche está hablando de una cosa distinta, está hablando de que el superhombre es un ente individual Ya. que rompe con la categoría de los valores Pero establecidos, ¿cualquier cristiano en el convencionales. planeta puede ser superhombre o está restringido? Está restringido. Es una buena pregunta. Yo diría de que el superhombre para Nietzsche es aquel que quiebra con los valores establecidos convencionales de la moral occidental cristiana Ya. y reinventa los valores de un modo axiológico. Es una Ya. inversión de los valores hacia la voluntad de poder, hacia el dominio, hacia la soledad creadora, Claro. hacia la exaltación, Y, hacia vincularse de nuevo con la tierra, ¿y qué sea propone- el superhombre sentido qué de la propone- tierra que aparece en Zaratustra. Claro. Es decir,
¿Cómo reivindicamos el sentido sagrado de la tierra desde la soledad y desde la Ya. creatividad salvaje? Claro, claro. ¿Y qué podemos seleccionar o sacar a contexto de los filósofos más importantes que a ti ¿cómo es que se llama? Te interesan, Bueno, en te filosofía motivan. es como lo mismo que los libros en el plano artístico, literario, sobre Ya, gusto no hay nada escrito. ya, Actualmente a mí lo que me moviliza es el filósofo que estoy leyendo, que es Hegel. claro, claro, Al mismo tiempo recomiendo otro que se llama Ernst Bloch, ya, que tiene una obra monumental que se llama El Principio Esperanza, que es ya. como la búsqueda de una felicidad utópica a nivel geográfico. Monumental porque es grandote. Monumental porque es grandote y que al mismo tiempo por la profundidad de sus contenidos conceptuales. Ya, ya, ya. Eso. Bastante bien, bastante bien. Aprobamos de curso, ya nos quedan menos ramos ya, por lo Ya no sabemos menos. qué chucha hablar, pues. Bueno, ahora vamos a volver con Dostoyevsky para finalizar. Un tema de una delicadeza absoluta en términos tanto filosóficos como morales y éticos. Lo que pasa es que, como te decía, yo no terminé el libro de los Karamazov, pero sin embargo hay un capítulo emblemático, que no es el capítulo en sí, pero responde a esa idea, que es como algo previo a una temática que se llama la parábola del gran inquisidor. Es decir, Ya. Inquisidor, ¿qué es inquisidor, hermano? Es como alguien que. No lo tengo claro. ¿Qué es inquisidor? inquisidor sería Que violenta, que que invade, invade invade. socialmente, forma una política social, Ya, invade un espacio político ya, determinado. Pero lo que te quería decir que en Dostoyevsky él toca un tema muy especial y muy delicado. ya, Eh, te lo planteo así, ya, y también se lo planteo a usted así. Imaginémonos que existe la peor de las situaciones posibles, es decir, imaginémonos la figura de un violador que violenta sexualmente y delictualmente a un niño pequeño que no tiene mm, ningún tipo de conciencia. claro, El crimen está hecho de por sí. ya, Luego imaginémonos el futuro hipotético de saltar de este plano existencial a un plano espiritual, es decir, al paraíso de los cristianos. ya, Eh, Todo lo que hizo el violador contra ese niño es absolutamente deleznable, ¿cierto? En claro, por términos humanos supuesto, es algo que no se puede concebir. claro. A los niños hay que cuidarlos, Es una de protegerlos, las tantas cosas que no podemos transar. que no podemos transar, que el abuso injustificado de un niño por parte de alguien sin ningún tipo de moral y totalmente deshumanizado. Claro, Es decir, ¿qué pasaría si hipotéticamente este violador asesino se arrepintiera? Y ya, producto de eso es tanta la misericordia divina que el asesino compartiría el abrazo de fraternidad con el niño violado en este mundo de reconciliación claro, espiritual. claro, Producto es que es como un mundo de un amor sublime, de un amor perfecto que ha trascendido y de que de alguna forma el amor es más fuerte que la justicia o el amor está acompañado de la justicia. Imaginémonos la reconciliación del violador o del asesino con el niño. Eh, Aun cuando hipotéticamente ellos se abrazaran en esta armonía, eso redimiría de alguna forma las consecuencias y el dolor que sufrió ese niño respecto de su condición de violado y abusado. El- ¿Sabes tú que? Se entiende, ¿no? ¿Qué piensas Sí, respecto de eso? mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo que se violenten a los niños, Ujú. pero extrapolando a los que hemos sido violentados cuando chicos, que me tocó a mí, yo a los 6 años salí a jugar por primera vez en la calle solo, así, bueno, anda a jugar.
Y me toqué que estábamos jugando una pichanga en un estacionamiento ahí en la Vía Frey. Y me sacaron 2 veces la cresta a pito de nada. Y ese es uno de los factores que incidió en mi vida negativamente ¿Qué edad siempre. tenías? ¿Qué edad tenías? Como 6 años. ¿Quién te sacó la cresta y en qué contexto? Unos vecinos que estaban jugando a la pelota. De la nada. De la nada. Y la cuestión es que el psicólogo, el Ariel, el psicólogo, empezamos a investigar la niñez y todo eso. Y este capítulo fue el que me marcó la diferencia que soy del resto de la gente, por haber sido violentado. Pero Ariel me decía que seguramente estos cabros que me violentaron a combo han pasado por cosas similares. Se reproduce el esquema de violencia. Claro, se reproduce, claro. Yo tengo unos vecinos que cuando yo era chico, o más bien dicho, cuando mi vecina era chica, la trataban tan re mal que era de una forma que llegaba a doler el alma como trataban a la chicoca, si tenía 5 años, y la trataban como si fuera, no sé, una prostituta, una hueá deleznable, pero las prostitutas no tienen nada deleznable. Pero ¿cómo que se llama? El comportamiento de ella cuando ella era chica se perpetuó. O sea, al hijo la escuché 20 veces retarla de una forma que puede sonar exagerado, pero duele el alma, weón. Duele el alma que a los cabros chicos, weón, Claro. los tratan tan mal, weón. La propia familia, weón. Es una canalla. De una violencia totalmente justificada. Claro, es una canallada y lamentablemente parece que se repite. El punto está, claro, siguiendo para La terminar drogación, el alcoholismo también se repite. Eso, sí, claro. Para ir cerrando lo de Dostoyevsky, A ver. y ahora, si nos ponemos en el siguiente plano, el violador, Espérate, conversemos. Dale, expláyate. Pongamos también en el siguiente plano, el violador no entraría a esa armonía espiritual junto con el violentado en un clima de misericordia que supera el dolor. Oye, Aníbal... Entonces la pregunta sería, si hipotéticamente, aunque yo enviara a una especie de infierno el violador, ¿ello aliviaría el sufrimiento del niño? No se sabe. ¿O acaso el sufrimiento sería el equivalente de justicia respecto al niño? Es decir, es una situación ética, moral totalmente... Claro. Te estoy hablando en términos teológicos, filosóficos. Claro. Es decir, Oye, Aníbal, uno puede aplicar la justicia humana, claro, pero esa justicia no alivia el dolor. Claro. O sea, bueno, no lo tengo claro. Yo creo que alivia un poco el dolor el hecho de que castiguen a los hueones que te transgreden. Sí, pero el dolor puede ser quizá un poco mitigado, pero no... Claro. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.